Toma el dinero y lárgate. Toma el dinero y lárgate. El fajo de billetes fue lanzado directamente a la cara de la camarera, esparciéndose por el suelo como basura. La sala entera se quedó en silencio. Ella no se inclinó a recogerlos. Detrás de ella, una anciana sin hogar temblaba de miedo. Delante, un poderoso millonario, convencido de que el dinero puede comprarlo todo. Él no sabía que 3 días antes, ella había perdido su trabajo, su casa, solo por acoger a esa anciana en una noche de lluvia fría, y menos aún imaginaba que, 3 días después, él mismo llamaría a su puerta en silencio. Y todo comenzó con una frase que resonó en la lujosa entrada de hierro. «Saquen a esta mujer de mi casa, que no afecte el ambiente de aquí». El grito estridente y amargo desgarró la noche silenciosa del barrio de Polanco. El pesado portón de hierro de una imponente villa se abrió, y 2 grandes guardias de seguridad, vestidos de negro, arrastraron a una anciana por la acera. La mujer, la señora Eleanor, parecía pequeña y encorvada en su delgada ropa de dormir, empapada por la nevada repentina que cayó sobre la Ciudad de México. No pudo resistirse. Sus débiles piernas se arrastraban por el frío y resbaladizo pavimento. Uno de los guardias la empujó con fuerza. Ella cayó de bruces en un charco al borde de la carretera, salpicando su cabello blanco con barro. «La señora dijo que tiráramos esto también», dijo el segundo guardia, arrojando una pequeña bolsa de plástico negra junto a la anciana. Dentro, sonaron los tintineos de varios frascos de medicina vacíos, y viejas fotografías rotas se esparcieron. En los escalones altos de la villa, bajo la brillante luz amarilla que se filtraba de la cálida sala de estar, estaba Verónica, envidiada en su costosa capa de piel, con una copa de vino tinto en la mano, miraba a su suegra con el más absoluto desprecio. «No vengas aquí con tus teatros», le gritó Verónica desde arriba, con una voz más fría que el viento invernal. «Si quieres ir a buscar a tu preciado hijo, hazlo, pero no intentes volver aquí a molestarme. Piérdete de mi vista. Verónica, déjame entrar. Hace mucho frío», balbuceó la señora Eleanor, con las manos en el pecho, su cuerpo convulsionando por el frío y el shock. «Guardias, cierren el portón», ordenó Verónica, sin siquiera echar un último vistazo. Se dio la vuelta y entró. El portón de hierro se cerró de golpe con un seco crack. El tintineo de la cerradura resonó, separando por completo el mundo cálido de adentro de la cruel frialdad de afuera. La señora Eleanor yacía allí, acurrucada al borde del camino, agarrando su pequeña bolsa como un salvavidas, con la mirada perdida, como si el mundo entero la hubiera abandonado. A unos metros de distancia, el chirrido de una cadena de bicicleta sin aceite resonó en el viento. Alia Carter pedaleaba con dificultad en su vieja bicicleta contra el viento. La chica de 21 años era delgada, y sus guantes de lana desgastados no eran suficientes para mantener calientes sus dedos entumecidos. Alia jadeaba, su aliento formando una columna de humo blanco. El reloj en su muñeca marcaba las 9:45. Solo le quedaban 15 minutos para cruzar 10 calles y llegar a su pensión en Doctores. 15 minutos para salvar su único refugio. En el bolsillo de su chaqueta de camarera, ya raída, Alia apretaba el sobre con su salario recién recibido, el dinero que había tenido que ahorrar y privarse de comer durante un mes para pagar el alquiler de su habitación. Si llegaba tarde después de las 10, la dueña de la pensión, la señora Carmen, cerraría el portón y tiraría sus pertenencias a la calle. Nunca escuchaba explicaciones. «Vamos, Alia, no te detengas», se dijo a sí misma, apretando los dientes y pedaleando con fuerza. Pero cuando la rueda de su bicicleta pasó por el charco frente al portón de la villa número 18, la mirada de Alia tropezó con una figura oscura tendida al borde de la carretera. Una anciana yacía, acurrucada bajo la lluvia. Coches de lujo pasaban a toda velocidad, sus ruedas salpicando agua sobre ella, pero nadie se detenía. Sus ventanillas estaban cerradas, aislando la miseria de afuera. Alia instintivamente redujo la velocidad. Su razón le gritaba: «Llegas tarde, estás a punto de perder tu casa. Si te detienes, pasarás una noche fría en la calle».
La anciana gimió débilmente de dolor, su mano huesuda se movió en el aire y luego cayó en el barro. Ese gemido atravesó el sonido del viento, clavándose directamente en el corazón de Alia. Era idéntico al gemido de su madre en los últimos días de su vida en el hospital, sola y sufriendo porque no tenía dinero para el tratamiento. Alia había sido una estudiante brillante, una chica llena de orgullo, pero la pobreza y el dolor de perder a su madre le habían enseñado lo que era la desesperación más profunda. «Mamá». La imagen de su difunta madre apareció. Las palabras de su madre resonaron en sus oídos. «Si ves a alguien tan solo, hija, detente. No importa quién sea. Esto es difícil», suspiró Alia, frenando bruscamente. La bicicleta derrapó sobre el pavimento mojado. Puso los pies en el suelo y dio la vuelta a la bicicleta. La lucha interna había terminado. La compasión había vencido al miedo. «Señora, ¿me escucha?». Alia apoyó la bicicleta contra un árbol y se apresuró a arrodillarse junto a la anciana. La señora Eleanor abrió sus ojos borrosos y turbios, mirándola. Sus labios estaban morados, temblaba sin poder hablar. Su cuerpo estaba tan frío como un bloque de hielo. «Frío, mucho frío», balbuceó la señora Eleanor. Alia no dudó. Rápidamente se quitó su única chaqueta de uniforme gruesa. El viento frío golpeó inmediatamente su delgada camiseta, haciéndola estremecerse y erizándosele la piel. Envolvió la chaqueta firmemente alrededor de la anciana, abrochando todos los botones. «Aguante, señora, la llevaré a un lugar cálido». Alia miró a su alrededor. La calle estaba desierta, no había taxis, y aunque los hubiera, no se atrevería a usar el dinero del alquiler para pagarlos. Su vieja bicicleta era su único medio de transporte. «Señora, haga un esfuerzo. No tengo coche. Tendremos que ir en bicicleta». Alia ayudó a la señora Eleanor a levantarse. La anciana estaba tan débil como una hoja de plátano marchita. Todo el peso de su cuerpo recaía sobre los hombros de la joven. Alia apretó los dientes, llevándola hasta la bicicleta. «Siéntese en el asiento trasero. Iré muy despacio. Tendrá que abrazarme fuerte, ¿de acuerdo?». La señora Eleanor asintió inconscientemente. Le costó a Alia mucho esfuerzo ayudar a la anciana a sentarse en el rígido portaequipajes trasero. Se quitó su vieja bufanda de lana y la ató alrededor de la cintura de la anciana y la suya para evitar que se cayera. «Agárrese fuerte», dijo Alia. Su voz temblaba por el frío. Se subió a la bicicleta. El peso de la anciana hizo que la bicicleta se tambaleara. Alia tuvo que tensar sus delgados brazos para mantener el equilibrio del manillar. Empezó a pedalear. La primera vuelta fue pesada como si llevara piedras. El viento aullaba, azotando directamente la cara de Alia. Sin la chaqueta, el frío se sentía como 1000 agujas clavándose en su piel. La lluvia mezclada con nieve empapó su delgada camiseta. Chirriar, chirriar. El doloroso sonido de la cadena de la bicicleta, sin aceite, resonó. Cada vez que subía una cuesta, Alia tenía que ponerse de pie, apoyando todo el peso de su cuerpo en los pedales. Sus muslos le quemaban, y sus pulmones parecían querer estallar por la falta de aire. Detrás de su espalda, el débil calor que emanaba de la anciana era lo único que le hacía saber que aún estaba viva. En su delirio, la señora Eleanor apoyó la cabeza en la espalda de Alia, agarrándose con fuerza al dobladillo de su camiseta. «Arthur, Arthur». Su voz susurrante fue arrastrada por el viento, pero Alia aún la escuchó. «Arthur, él volverá. No dejará a mamá así». Alia suspiró. El sudor frío brotaba de su frente, mezclándose con la lluvia. «Señora, está delirando. Nadie llamado Arthur vendrá a salvarnos. Agárrese fuerte. Ya casi llegamos». La anciana no escuchó. Su mano seguía apretando la camiseta de Alia, como si temiera que esta chica también desapareciera como todos los demás. No sabía que la chica que pedaleaba encorvada, protegiéndola del viento, estaba usando su propia vida y futuro para salvar la suya. Alia levantó la vista hacia el reloj del campanario de la iglesia a lo lejos. Las 10:10. Su corazón se encogió. Se había pasado la hora. La señora Carmen, la dueña de la pensión, era la persona más estricta del barrio de doctores. Nunca hacía excepciones para nadie.
Alia sabía que la puerta de su habitación de alquiler se había cerrado para siempre. Esa noche no tendría un hogar al que regresar. Se imaginó sus pertenencias tiradas en el húmedo pasillo y el frío penetrante que la envolvería durante toda la larga noche. Pero al sentir la débil respiración a sus espaldas, Alia no se detuvo. No podía abandonar a esta anciana en la calle como lo había hecho aquella mujer. «Eres muy buena, Alia Carter», se susurró a sí misma entre dientes castañeteantes. «Eres realmente buena. Acabas de cambiar toda tu vida por una responsabilidad». La vieja bicicleta siguió rodando con paciencia, llevando a dos personas desafortunadas y temblorosas a través de la noche helada, hacia la destartalada pensión de la que Alia sabía que la habían echado. Pero al menos, en esa dirección, había un porche donde podría resguardar a la anciana de la lluvia esa noche. El chirrido agudo de los frenos de la bicicleta rasgó el silencio de la noche en el barrio de Doctores. La vieja bicicleta se detuvo bruscamente frente al portón de hierro descascarado de la pensión número 42. Alia apoyó los pies. Sus rodillas temblaban de agotamiento. Detrás de ella, la señora Eleanor apoyaba la cabeza en su hombro. Su aliento caliente le llegaba a la nuca. Tenía fiebre. Alia aspiró profundamente el olor a humedad de la basura, ayudó a la anciana a apoyarse en el poste de luz y luego corrió a golpear la puerta. «Señora Carmen, por favor, ábrame». La respuesta a los golpes fue un silencio helado y la luz del primer piso que se apagó de golpe. Alia tembló al marcar el teléfono. El timbre sonó y se cortó. Inmediatamente llegó un mensaje. «Pasadas las 10. Multa de 500 pesos o fuera. No moleste mi sueño». Alia miró asombrada el sobre con su salario. 500 pesos era el dinero para su comida de 2 semanas. Si se lo daba a la señora Carmen, entraría en casa. Pero ¿de qué vivirían mañana? El viento frío aullaba. La señora Eleanor tosía con fuerza, encogiéndose en su chaqueta empapada. Alia se mordió el labio. No podía permitir que pasara una noche fría allí. Darse la vuelta en ese momento significaba desechar la única llave de seguridad, pero no le quedaba otra opción. «Vamos, señora». La voz de Alia se quebró. «La llevaré a otro lugar». Con las piernas pesadas como plomo, Alia pedaleó durante 3 cuadras hasta un destartalado motel con un letrero de neón parpadeante. El recepcionista los miró con desdén. 300 pesos, por adelantado. Alia sacó el sobre, contando billete tras billete con dolor. Así, el esfuerzo de medio mes de trabajo se había esfumado en una sola noche. Agarrando la llave, ayudó a la señora Eleanor a subir a una habitación que olía a lejía y cigarrillos fríos, y se apresuró a encender la calefacción al máximo. Con cuidado, la limpió, le puso ropa seca y la envolvió en una manta cálida a la anciana demacrada y llena de moretones. Alia tragó saliva, rebuscó las últimas monedas y compró una taza de chocolate caliente y el pan más barato. Al ver a la anciana beber y luego quedarse dormida, Alia se atrevió a acurrucarse en un rincón de la habitación, masticando el pan seco, con los ojos fijos en la marca de humedad que se filtraba del techo. La noche fue tan larga como un siglo. A la mañana siguiente, una luz grisácea despertó a Alia. Las 7:30. Llegaba tarde al trabajo. Dejando una nota para la señora Eleanor, Alia corrió como loca hacia el restaurante Océano Azul en el barrio de Polanco. Con el pelo revuelto, el uniforme sin secar que apestaba a agua de lluvia, empujó la puerta y entró jadeando. Ricardo, el pulcro gerente, estaba parado en la entrada con los brazos cruzados. La miró de arriba abajo con desprecio. «Mírate, Alia», siseó entre dientes. «Parece que acabas de salir de un lugar poco limpio. Lo siento, anoche hubo una emergencia». «No me importa», Ricardo la interrumpió bruscamente. «Los clientes aquí pagan millones para no ver a una camarera desaliñada. Estás arruinando la imagen del restaurante». Le arrancó la etiqueta con su nombre del pecho. «Estás despedida». Alia se quedó atónita. «Ricardo, por favor, trabajaré horas extras sin paga». «Vete», gritó él. «No me hagas llamar a seguridad para que te arrastren como arrastraste a esa anciana». Él sabía lo que había pasado y lo usó para burlarse de ella. Alia apretó los puños, no suplicó más.
Se dio la vuelta y salió del fragante olor a comida, dejando atrás el trabajo que la sustentaba. Desempleada, Alia se arrastró de regreso al barrio de doctores con la esperanza de rescatar algunas de sus pertenencias, pero la escena ante sus ojos la hizo desplomarse. Todas sus posesiones, unas pocas ropas viejas, libros, la foto de su madre, estaban metidas en bolsas de basura negras y tiradas sin cuidado en la acera. Perros callejeros rasgaban las bolsas, mordiendo su suéter. La puerta de la pensión estaba cerrada con llave. La bicicleta había desaparecido. La señora Carmen la había confiscado para saldar la deuda. Alia ahuyentó a los perros, abrazó sus pertenencias destrozadas y se sentó en la fría acera. Sin hogar, sin trabajo, sin bicicleta, sin dinero. Lo había perdido todo por un momento de compasión la noche anterior. La pregunta, ¿valió la pena?, resonaba dolorosamente en su cabeza. Secándose las lágrimas, Alia se echó la bolsa con sus cosas al hombro. Todavía tenía a la señora Eleanor esperando. Las 11 de la mañana. La señora Eleanor estaba sentada encogida al borde de la cama. Su viejo rostro se iluminó al ver regresar a Alia. No preguntó nada, solo se alegró de no haber sido abandonada. «Vamos, señora, se acabó el dinero de la habitación». Alia esbozó una sonrisa forzada. La ayudó a salir a la calle, mezclándose con la corriente de personas sin hogar que deambulaban por la Ciudad de México. Con el estómago vacío, Alia usó sus últimas monedas para comprar un pan, rompió la mayor parte y se la dio a la señora Eleanor. La anciana tomó el trozo de pan, sus manos temblaban, y de repente sacó de su bolsillo interior una cosa cuidadosamente envuelta en un pañuelo de papel. «Toma», dijo, con una voz inusualmente clara. Era un pañuelo viejo y gastado, pero el bordado dorado de seda aún mostraba el nombre, Arthur. «Guárdalo como una señal, hija», susurró. «Él volverá. Arthur volverá a buscar a su madre. Te recompensará». Alia tomó el pañuelo, sonriendo con tristeza. La anciana todavía vivía en la ilusión de un hijo que probablemente había muerto o se había ido hacía mucho tiempo, pero ella no pudo extinguir esa esperanza. Guardó cuidadosamente el pañuelo cerca de su corazón. De repente, el cielo se oscureció. El viento se levantó, trayendo consigo una humedad fría, y luego la lluvia cayó a cántaros. «Esto es difícil», exclamó Alia. Ya no tenía dinero para el alquiler, ni un lugar a donde ir. Agarró la mano de la señora Eleanor y corrió a través de la calle, buscando refugio bajo el toldo de una tienda de conveniencia Oxexo en obras. Las dos estaban empapadas hasta los huesos, apretándose contra el frío cristal. Alia usó su cuerpo para proteger del viento a la anciana, que temblaba incontrolablemente. Miró la cortina blanca de lluvia. Sus lágrimas se mezclaban con el agua salada. Esta noche sería terriblemente larga, y el mañana. Ya no se atrevía a pensar en ello. Detrás del cristal empañado, un par de ojos los observaban fijamente, no con lástima, sino con una mirada calculadora y escrutadora. Era Evan. Los tímidos golpes de Alia se ahogaron en el torrente de lluvia, pero afortunadamente, una linterna parpadeante barrió el cristal empañado de la puerta. La puerta corredera se abrió. Un torbellino de calor, con olor a café y desinfectante, envolvió a las dos figuras empapadas. «Dios mío, entren rápido. Van a resfriarse ahí afuera». El hombre que abrió la puerta era Gerald, el dueño de la tienda, de unos 40 años, con cabello entrecano y ojos hundidos por la falta de sueño, pero con una mirada bondadosa. Se apresuró a meter a Alia y a la señora Eleanor, y luego cerró rápidamente la puerta para evitar que entrara el viento frío. Alia temblaba. El agua de la lluvia goteaba de su cabello al suelo de baldosas blancas. La señora Eleanor, a su lado, estaba lívida. Sus dientes castañeteaban sin cesar. «Yo, lo siento», balbuceó Alia, tratando de que su voz no se quebrara. «No tengo dinero. Solo necesito un lugar para que ella se resguarde de la lluvia. Mañana por la mañana nos iremos». Gerald agitó la mano, tomó una toalla grande del mostrador y la puso sobre la anciana. «No hablemos de dinero ahora. Vayan al almacén. Detrás hay algunos cartones y mi manta de emergencia. Al menos estará protegida del viento». Alia ayudó a la señora Eleanor a entrar en el estrecho almacén,
lleno de cajas de refrescos y patatas fritas. El olor a polvo y papel viejo le pareció más fragante que cualquier perfume en ese momento. Extendió la manta en el suelo, acostó a la anciana y luego salió para agradecer al dueño. En el estrecho pasillo entre los estantes, se encontró con Evan. Evan, un empleado de unos 30 años con un rostro huesudo y ojos astutos, estaba de pie con los brazos cruzados, apoyado en el refrigerador. Miró a Alia como si fuera un insecto que acababa de arrastrarse a su cocina. «Otra sin techo», dijo Evan con desprecio. «El señor Herald es demasiado blando. La gente como tú solo trae problemas y enfermedades aquí». Alia bajó la cabeza, apretando sus manos agrietadas. Sabía que no estaba en posición de discutir. «Trabajaré para pagarle. Puedo limpiar el suelo, organizar los estantes, limpiar los baños, lo que sea». «Hazlo», se burló Evan, dándole una patada suave en el pie al pasar. «Veremos cuánto duras». Toda esa noche, mientras la señora Eleanor dormía profundamente por el agotamiento, Alia no pegó ojo. Limpió cada rincón de la tienda, reordenó cada botella de agua, fregó los baños hasta que brillaron. Trabajó como una máquina, tratando de demostrar que su existencia era valiosa. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos débiles de sol se filtraron por la ventana, la tienda comenzó a tener algunos clientes. Herald miró satisfecho la tienda limpia y le dio a Alia 2 sándwiches caducados, pero aún comestibles. «Gracias, niña», dijo Herald, dándole una palmada en el hombro. «Lo hiciste muy bien». Evan estaba detrás del mostrador, mirando la escena con resentimiento. Odiaba la forma en que el dueño miraba a esa chica sin hogar con simpatía. Temía que su posición se tambaleara, y sobre todo, temía que esta chica lista descubriera las trampas y fraudes que solía hacer. Mientras Alia estaba ocupada ayudando a la señora Eleanor a levantarse para que desayunara en el almacén, Evan abrió rápidamente la caja registradora. Sacó un billete de 500 pesos, lo arrugó, miró a su alrededor y vio la raída bolsa de tela de Alia descuidada sobre una caja de cartón cerca de la puerta del almacén. Tan rápido como un rayo, Evan tiró el billete en la bolsa de Alia y luego cerró de golpe el cajón. 5 minutos después, los gritos de Evan resonaron ruidosamente. «¡Dinero perdido! Jefe, falta dinero en la caja». Herald estaba organizando periódicos, se sobresaltó y corrió. «¿Qué? ¿Cuánto falta?» «500 pesos. Acabo de contarlos». Evan señaló directamente a Alia, quien acababa de salir del almacén con una expresión de asombro. «Es ella. Solo esta chica andaba por aquí». Alia palideció. «No, no lo cogí. Lo juro». «¿Qué jurar?» Evan se abalanzó, arrebató la bolsa de tela de Alia y la volcó sobre el mostrador. Cayeron algunas cosas escasas, unas monedas, un peine roto y un billete de 500 pesos arrugado rodó por el cristal. «Aquí está la prueba», gritó Evan triunfante. «Se lo dije, no es bueno acoger a esta gente. Echadla y llamad a la policía de inmediato». Alia se quedó atónita. Miró el dinero y luego a Herald. Tenía la garganta anudada, no podía pronunciar palabra. Todo se derrumbó demasiado rápido. Esta humillación dolía más que el frío de la noche anterior. Herald miró el dinero y luego a los ojos de Alia. Los ojos de la joven estaban enrojecidos, llenos de un miedo extremo, pero sin la astucia de un delincuente. Suspiró y rodeó el mostrador. «Evan», dijo, su voz extrañamente tranquila, «¿olvidaste lo que instalé la semana pasada en la esquina del techo?» El rostro de Evan palideció. Miró hacia arriba. Un pequeño punto rojo parpadeaba desde una diminuta cámara escondida detrás de una planta falsa en la parte superior del refrigerador, con un ángulo que apuntaba directamente a la caja registradora y la puerta del almacén. «Yo pensé que aún no funcionaba», balbuceó Evan. Herald sacó su teléfono, abrió la aplicación y levantó la pantalla. El video mostraba claramente a Evan tomando el dinero y tirándolo en la bolsa de Alia. «Recoge tus cosas y lárgate de aquí inmediatamente», dijo Herald, su voz dura. «O enviaré esto a la policía». Evan apretó los dientes, su rostro enrojecido por la ira y la humillación. Tiró bruscamente su uniforme al suelo y recogió apresuradamente sus pertenencias personales. Al pasar junto a Alia, Evan se detuvo.
Se inclinó para recoger las cosas de Alia, que estaban esparcidas por el suelo, para devolvérselas de forma brusca. De repente, su mirada se detuvo. Entre las baratijas que cayeron de la bolsa de Alia, había un papel arrugado. Era un antiguo recibo médico de la señora Eleanor, que Alia había guardado. En él se leía claramente el nombre del paciente: Eleanor Layton. Evan se quedó paralizado. ¿Layton? ¿El apellido de la familia más rica de la ciudad? Miró rápidamente hacia el almacén, donde la anciana estaba sentada encogida. Recordó la noticia financiera de esa mañana en la televisión de la pared. El multimillonario Arthur Layton acaba de regresar al país. Una sonrisa siniestra y torcida apareció en los labios de Evan. Había perdido su trabajo, pero parecía haber encontrado una mina de oro. No dijo nada. Silenciosamente metió el recibo en el bolsillo de su chaqueta en lugar de devolvérselo a Alia, y luego salió de la tienda refunfuñando. Afuera ya había dejado de llover, pero el cielo seguía gris. Evan sacó su teléfono. Sus dedos temblaban de emoción al marcar un número. No llamó a la policía. Llamó a un número extraño que había guardado en su lista de clientes VIP negros cuando trabajaba en finanzas. Hola, ¿es el número de la señora Verónica Layton? Tengo un artículo que le interesará mucho, sobre su preciada suegra. En la mansión Layton, el ambiente era denso de tensión. Arthur Layton acababa de bajar de su brillante Maybach negro, su traje de marca arrugado tras un viaje de 12 horas desde Londres. Él era parte de las historias de millonarios, pero su vida personal estaba llena de complejidades. No había regresado a casa para descansar. Había regresado por una llamada de emergencia de su antiguo mayordomo, quien le había informado en secreto antes de ser despedido. ¿Dónde está mi madre?, preguntó Arthur al entrar en el salón principal, su voz grave y fría resonando por toda la vasta casa. Verónica bajó corriendo las escaleras, con el rostro cuidadosamente maquillado, pero con los ojos falsamente hinchados. Se lanzó a sus brazos, sollozando. «Arthur, ¿has vuelto? Estoy tan asustada. Mamá, mamá se ha ido». Arthur apartó las manos de su esposa, mirándola fijamente a los ojos. «¿Se ha ido? A mamá le cuesta caminar. Su memoria a veces falla. ¿A dónde podría ir?» «No lo sé», gritó Verónica, derramando lágrimas de cocodrilo. «Ese día me descuidé un momento, y cuando volví, mamá ya no estaba. He enviado a gente a buscarla por todas partes durante los últimos 2 días. Arthur, creo que mamá ha sido engañada de nuevo por gente mala. Sabes que últimamente mamá se fía de los extraños». Arthur frunció el cejas. La desconfianza innata de un empresario resurgió. Las palabras de Verónica parecían razonables dada la condición de su madre, pero su intuición le decía que algo no andaba bien. En ese momento, Charles, el fiel asistente de Arthur, entró rápidamente en la sala de estar, con una tableta en la mano. El rostro de Charles estaba pálido. «Señor, tenemos noticias». Arthur se giró bruscamente. «¿Han encontrado a mi madre?» «Todavía no la hemos encontrado, pero tenemos una pista de una llamada de extorsión anónima que acaba de recibir la señora en el teléfono fijo». Charles lanzó una mirada penetrante a Verónica, luego le entregó la tableta a Arthur. El extorsionador adjuntó una foto. Arthur tomó la tableta. En la pantalla había una foto furtiva de baja calidad, pero lo suficientemente clara para identificarla. En un almacén sucio y abarrotado, su madre, la noble señora Eleanor Layton, estaba sentada acurrucada en el suelo, vestida con una camiseta vieja y rota que le quedaba grande. A su lado, una joven delgada, con el pelo revuelto, le daba cucharadas de gachas de un vaso de plástico barato. «¿Dónde es esto?». La voz de Arthur temblaba de ira. «Una tienda de conveniencia en el pobre barrio de Doctores», respondió Charles rápidamente. «El que envió la foto dice que esta chica la tiene retenida». Verónica, después de un momento de pánico al escuchar llamada de extorsión, rápidamente aprovechó la oportunidad. Señaló la pantalla y gritó: «Ahí está, se lo dije. Mire a esa chica, mire su cara astuta. Seguro que engañó a mamá, la llevó a este lugar indecente para pedirnos dinero». Arthur miró fijamente a la chica de la foto, Alia. No sabía su nombre, pero sus ojos estaban fijos en su mano posada en el hombro de su madre. En su mente, esa imagen no era de cuidado, sino de retención.
de posesión. Una oleada de rabia estalló en Arthur. Su madre, que sufría de Alzheimer, ahora caía en manos de una persona pobre, oportunista, que se aprovechaba de los ancianos y débiles para obtener ganancias. Odiaba a esa gente. Odiaba la falsedad. «Preparen el coche», ordenó Arthur, arrojando la tableta al sofá. «Y llamen a todo el equipo de seguridad. Iré personalmente». «Arthur, debes tener cuidado, podrían ser muy peligrosos», intentó decir Verónica, suspirando de alivio en su interior porque la culpa se había desviado hacia otra dirección. Media hora después, 3 coches negros de lujo se dirigieron a toda velocidad hacia la tienda de conveniencia de Herald. En el almacén, Alia estaba ayudando a la señora Eleanor a beber el último sorbo de agua. La anciana se había recuperado un poco y ahora sonreía mientras tomaba la mano de Alia. «Gracias, hija. Eres tan buena». «Ya se siente mejor», respondió Alia con una sonrisa, acariciándole el cabello plateado. «Acabo de pedirle al señor que trajera más pan. Esta noche, ¡boom!». La puerta del almacén se abrió de una patada. Alia dio un respingo y se giró. La luz cegadora del exterior le hizo entrecerrar los ojos. Un hombre alto, con un traje caro y el rostro lleno de furia, entró. Le seguían 4 enormes guardaespaldas. Sin decir una palabra, Arthur se abalanzó. Apartó bruscamente a Alia de su madre como si fuera una enfermedad contagiosa. «Aléjate de mi madre». Alia cayó de bruces contra una pila de cajas de cartón. La señora Eleanor gritó asustada y se encogió. Arthur sostuvo a su madre y luego se giró para mirar a Alia. Sus ojos eran fríos, llenos de desprecio y furia. Miró su aspecto pobre, miró ese almacén destartalado y su conclusión se hizo aún más firme. «Eres muy atrevida», Arthur espetó, acercándose a Alia, que se levantaba con dificultad. «Te atreves a retener a mi madre, traerla a este lugar tan indigno para montar un espectáculo de afecto. ¿Retenerla?». Alia abrió los ojos de par en par, atónita. «¿De qué está hablando? Yo la salvé. Ella estaba...». «Cállate», gritó Arthur, su voz resonando en el estrecho espacio. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un grueso fajo de billetes, aún sellado por el banco. «¿Quieres dinero, verdad? Montaste este espectáculo de caridad barato solo por esto, ¿verdad?». Arthur agitó la mano. Todo el fajo de billetes voló directamente a la cara de Alia. Los billetes de gran denominación se desprendieron, volando como hojas secas, cayendo sobre su cabeza, sus hombros, y esparciéndose por el suelo sucio. «Tómalos», dijo Arthur, su voz afilada como una cuchilla. «Este es el pago por tus cuidados, por tu engaño, y también para que cierres tu boca mentirosa. Tómalos, y desaparece de mi vista inmediatamente, antes de que cambie de opinión y te envíe a prisión». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Alia se sentó allí, en medio de la lluvia de dinero. Su mejilla ardía por el impacto de los billetes, pero su corazón era lo que sangraba por esta cruel humillación. Al escuchar esto, puedes adivinar qué le espera a Alia a continuación. En tu opinión, ¿reconocerá Arthur la verdad de lo sucedido? Comenta. Los billetes yacían esparcidos por el suelo sucio como trozos de papel inservibles. La señora Eleanor sollozó, tratando de liberarse de los guardaespaldas para correr hacia Alia, pero su vejez no se lo permitía. Alia permaneció de pie, con los ojos secos. Su mejilla ardía por el impacto de los billetes, pero ese dolor físico no era nada comparado con la herida emocional que se abría en su corazón. Miró los billetes de alta denominación, luego levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Arthur Layton. No había miedo, no había codicia, solo un desprecio helado hasta los huesos. No se inclinó a recogerlos, ni un solo billete. «¿Crees que el dinero puede comprarlo todo?», preguntó Alia, su voz grave y contundente, resonando en el estrecho espacio. «Eres rico en dinero, Layton, pero eres un hombre pobre y miserable de carácter». Arthur se quedó petrificado. Esperaba súplicas, o al menos un ansioso intento de recoger el dinero. Pero no. La salvé porque era una persona en apuros en la calle, abandonada por su propia familia, continuó Alia, pasando por encima de la pila de dinero,
dando un paso más hacia Arthur, lo que puso en alerta a los guardaespaldas. La salvé no porque fuera la madre de un arrogante y desconfiado como usted. Quédese con su dinero sucio. Se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la puerta trasera del almacén, dejando atrás el lujo y el poder que Arthur representaba. «Llévensela», ordenó Arthur, su voz quebrada por una emoción indescriptible. La ira aún estaba allí, pero la semilla de la duda ya había comenzado a germinar en su corazón. Un estafador no se iría con las manos vacías de esa manera. La caravana de coches se marchó, dejando a Alia sola en el almacén frío con los billetes esparcidos que ella prefería sufrir antes que tocar. En la mansión Layton, la tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Tan pronto como Arthur ayudó a su madre a entrar en el salón, Verónica se abalanzó con una expresión de pánico bien practicada. «¡Mamá! ¡Oh, Dios mío! Aquí estás. ¿Qué te han hecho?». Intentó abrazar a la señora Eleanor. «¡Ah! La señora Eleanor gritó horrorizada, sus ojos muy abiertos de miedo. Se encogió, escondiéndose detrás de Arthur, y con el dedo tembloroso señaló a Verónica. «Gente mala. Aléjense de mí. Échenla. Échenla». Arthur sujetó con fuerza a su madre. Sus ojos se oscurecieron. Su madre estaba confusa, sí, pero esta reacción no era confusión, era miedo instintivo. «Mamá, es Verónica», dijo Arthur, sin apartar la vista de su esposa. «Ella me echó, me dejó en la calle». La lluvia. Hacía mucho frío. La señora Eleanor rompió a llorar, luego se aferró a la camisa de Arthur. «¿Dónde está esa chica? ¿Dónde está el ángel? Quiero que ella. Tengo mucho miedo aquí». El rostro de Verónica se quedó sin una gota de sangre. «Arthur, mamá está delirando. No le creas». «¡Silencio!», gritó Arthur con fuerza. Justo en ese momento, Charles entró en la habitación con un portátil en la mano. Sin mirar a Verónica, se dirigió directamente a Arthur y colocó la máquina sobre la mesa. «Señor, tengo los resultados de la extracción de las cámaras de seguridad del barrio y la cámara de salpicadero de un coche que pasó la noche en que la señora desapareció». Charles pulsó el botón de reproducción. En la gran pantalla, la verdad se reveló cruda y cruel. El portón de la villa se abrió. Los guardias sacaron a la señora Eleanor a la calle. Verónica estaba de pie en los escalones, señalando y gritando antes de cerrar la puerta de golpe. Y luego, una figura delgada en bicicleta se acercó. La chica se quitó la chaqueta, ayudó a la anciana a subir a la bicicleta y pedaleó, encorvada bajo la lluvia y la nieve. Era Alia. La sala entera se sumió en un silencio mortal. Arthur sintió como si alguien le hubiera dado un fuerte golpe en el pecho. Se giró para mirar a Verónica. La mujer a la que llamaba su esposa temblaba, retrocediendo hacia la puerta. «Arthur, déjame explicarte». «Vete», dijo Arthur, su voz suave pero más aterradora que cualquier grito. «Tú, te digo que salgas de aquí, inmediato», rugió Arthur, tirando la copa de cristal al suelo, donde se hizo añicos. «Charles, llama al abogado. Quiero el divorcio inmediatamente. Ella ha violado la cláusula matrimonial de maltrato a un familiar. Bloquea sus cuentas secundarias. Échala a la calle con la misma ropa que lleva puesta. Ahora mismo». Verónica gritó, suplicó y luego maldijo, pero los guardaespaldas la arrastraron fuera, tal como ella había hecho con la señora Eleanor. La casa estaba limpia de gente mala, pero las consecuencias aún permanecían. La señora Eleanor, después del shock de reencontrarse con su nuera, cayó en un estado de pánico extremo. Se negó a comer y beber, no dejaba que los médicos se acercaran, destrozaba objetos constantemente y pedía ver a Alia. Pasaron 2 días. La situación era crítica. Los médicos advirtieron que el corazón de la señora Eleanor se estaba debilitando, y si no se estabilizaba emocionalmente y comía, podría no sobrevivir esa noche. Arthur se sentó en su estudio, con la cabeza apoyada en las manos. Había ganado a Verónica, pero estaba perdiendo la batalla por la vida de su madre. Recordó la mirada de desprecio de Alia. Recordó el fajo de billetes que le había tirado a la cara. Él no era una buena persona, pero por su madre tenía que tragarse su orgullo. Arthur se levantó y se arregló la chaqueta. «Charles, prepara el coche. Vamos a buscarla».
Encontraron a Alia repartiendo folletos de una tienda de pollo frito en un concurrido cruce. Llevaba un enorme y sofocante disfraz de pollo, pero era el único trabajo que había conseguido después de ser despedida de la tienda de conveniencia por los problemas de Arthur. El Rolls Royce se detuvo justo delante de ella. La ventanilla bajó. Alia se quitó la cabeza del pollo, revelando un rostro empapado en sudor y unos ojos cansados. Vio a Arthur, e inmediatamente un muro defensivo se levantó en su mirada. ¿Qué más quiere? ¿Quiere tirarme más dinero a la cara? Arthur bajó del coche. No se disculpó. El orgullo de un hombre que nunca había bajado la cabeza no le permitía hacerlo inmediatamente, y la desconfianza habitual le susurraba. ¿Quién sabe si solo es una buena persona por casualidad o si todavía está esperando una oportunidad? Él también era un personaje en estas complejas historias de millonarios. «Mi madre te necesita», dijo Arthur fríamente, yendo directo al grano. «No quiere comer ni beber nada, solo te llama a ti». Alia permaneció en silencio, apretando la cabeza de pollo de espuma. «Te contrataré», continuó Arthur, con un tono como si estuviera dando órdenes en una reunión de la junta directiva, «para que seas la enfermera personal y ama de llaves de mi madre. El sueldo será 10 veces mayor que aquí. Pagaré tus deudas y te proporcionaré alojamiento». Alia se rió con amargura. «¿Crees que volveré a esa casa después de lo que hiciste? Puede que no te guste». Arthur se acercó más, bajando la voz, sus ojos fijos en ella. «¿Pero no te gusta mi madre? Ella está en peligro, Alia, y tú eres la única que puede ayudarla». Una vez más, esa frase golpeó el punto débil de Alia. La imagen de la pobre anciana en la noche de lluvia volvió a aparecer. «De acuerdo», dijo Alia, con la voz ronca. «Iré, no por tu dinero, sino por la señora Eleanor». «Bien». Arthur asintió, dándose la vuelta para ir hacia el coche. «Pero recuerda una cosa, todavía no confío plenamente en ti. Serás supervisada 24/7. No intentes hacer nada malo en mi casa». Alia miró la alta espalda de ese hombre, tragándose la humillación. Tiró la cabeza de pollo al suelo y se subió al coche. Sabía que se adentraba en un lugar lleno de desafíos. La puerta de la mansión Layton se cerró a espaldas de Alia con un seco clic, como el sonido de la cerradura de una habitación lujosa pero llena de presión. «Detente», ordenó Arthur cuando Alia acababa de entrar al espléndido vestíbulo. Asintió hacia el jefe de seguridad. «Registra». Alia se quedó atónita. Una guarda de seguridad se acercó, comenzó a registrarla de pies a cabeza, palpando cada costura de su ropa, vaciando su raída bolsa de tela. «Señor, solo hay unas pocas prendas viejas y un libro», informó la guarda, mostrando un grueso libro de texto de Administración de Empresas Internacional con la cubierta desgastada y reparada con cinta adhesiva. Arthur miró el libro, levantando una ceja con sorpresa por un momento, pero rápidamente recuperó su expresión fría. «De acuerdo, llévenla a la habitación de la señora, y recuerda bien, Alia, cada rincón de esa habitación tiene mis ojos». Alia agarró su bolsa, sin decir una palabra, y siguió a la criada escaleras arriba. Su silencio era la forma más fuerte de resistencia. Cuando Alia entró en la habitación, la señora Eleanor yacía débilmente en la cama, con vías intravenosas en los brazos. Al ver a Alia, los ojos nublados de la anciana se iluminaron. Intentó estirar la mano. «Hija, has vuelto». Alia corrió al lado de la cama, tomando la mano demacrada de la anciana. «Aquí estoy, señora. Ya estoy aquí. Tiene que comer las gachas». Milagrosamente, la señora Eleanor abrió dócilmente la boca para comer cada cucharada de gachas que Alia le daba, algo que nadie había logrado en los últimos 2 días. En la sala de control de cámaras de abajo, Arthur se sentó frente a una gran pantalla, observando cada gesto de Alia. Hizo zoom en sus manos, en sus ojos, tratando de encontrar una falsedad, una intención oculta, pero solo vio atención y cuidado. 1 día, 2 días, y luego una semana pasaron. Alia vivía en la mansión como una sombra silenciosa, pero efectiva. Bajo sus cuidados, la señora Eleanor se recuperó milagrosamente. Comenzó a reír y a hablar, incluso pidió salir a pasear por el jardín. Arthur mantuvo la vigilancia.
pero lo que veía a través de las cámaras comenzó a socavar sus prejuicios. Por la noche, cuando la señora Eleanor dormía profundamente, Alia no dormía. Encendía la pequeña lámpara de noche y sacaba su viejo libro de texto para leer. La vio tomar notas detalladas en hojas de borrador, resolviendo complejos problemas económicos. Esta chica no era como las personas oportunistas que él había conocido. Tenía una inteligencia aguda, escondida detrás de su apariencia humilde. Pero los problemas no terminaron ahí. Verónica, después de ser expulsada, buscó a Evan. Los dos, en sus últimas, llenos de odio, se unieron. Verónica conocía bien el punto débil de Arthur, su desconfianza, y decidió atacar ahí. Sobornó a María, la nueva criada que acababa de ser contratada como ayudante de cocina. Una tarde, María escondió sigilosamente un paquete de polvo blanco en la tetera de hierbas que Alia preparaba para la señora Eleanor. Era un potente estimulante nervioso que podía causar alucinaciones y convulsiones. Alia, sin saber nada, llevó la bandeja de té a la habitación. «Tómese un poco de té para calentarse el estómago», dijo Alia suavemente, sirviendo el té en una taza. La señora Eleanor lo aceptó alegremente, bebiendo un gran sorbo. Menos de 5 minutos después, la señora Eleanor comenzó a agarrarse la cabeza y a gritar: «¡Ayúdenme! ¡Hay serpientes! ¡Serpientes por todo mi cuerpo! ¡Ah!». La anciana se revolvía en la cama, con los ojos en blanco, echando espuma por la boca. Arthur, que estaba viendo las cámaras, vio la escena y se levantó de un salto, corriendo escaleras arriba. Abrió la puerta de una patada. La escena ante sus ojos lo enfureció enormemente. Su madre se retorcía de dolor y Alia estaba de pie a su lado, con la taza de té en la mano, pálida. «¿Qué has hecho?», rugió Arthur. Se abalanzó, sin pensar, empujando a Alia con todas sus fuerzas. «Apártate». El empujón fue tan fuerte que Alia se estrelló contra la pared, golpeándose la cabeza contra el borde de un armario de madera. Cayó al suelo, aturdida, y un poco de líquido rojo comenzó a salir de su sien. «Lo sabía», gritó Arthur, sujetando a su madre que se convulsionaba. «Eres una persona cruel. ¿Qué le has dado? Quieres que se ponga en peligro para apoderarte de sus bienes, ¿verdad?». Alia se agarró la cabeza. El dolor punzante la hizo querer desmayarse, pero al ver a la señora Eleanor, en peligro crítico, apretó los dientes y se levantó con dificultad. No se defendió, no replicó. «Llama a una ambulancia. Rápido», balbuceó Alia. Luego gateó hacia la señora Eleanor, tratando de sujetar sus manos con fuerza para que no se lastimara durante las convulsiones. «Señora, mírame, no hay serpientes». Arthur intentó apartarla de nuevo, pero la determinación en los ojos de Alia lo detuvo. No le importaba su herida, no le importaba su ira, solo le importaba la madre de él. Justo en ese momento, Charles entró corriendo en la habitación, con una bolsa de pruebas de plástico y un resultado de prueba rápida en la mano. «Jefe, deténgase». «No fue ella», gritó Charles, jadeando. «Acabo de atrapar a la criada María, intentando deshacerse en secreto de los envases de medicinas en el jardín trasero. Confesó que Verónica le dio dinero y las medicinas. Había una sustancia peligrosa en el té». Arthur se quedó atónito. Su brazo, que estaba a punto de empujar a Alia, se detuvo en el aire. Se giró para mirar a Alia. La pequeña chica estaba arrodillada en el suelo, con un poco de líquido rojo goteando por su mejilla, pero sus manos seguían abrazando firmemente a su madre, susurrándole palabras de tranquilidad. En ese momento, Arthur se dio cuenta de que acababa de cometer un error imperdonable. Un error que podría haber roto la última y frágil confianza entre ellos. Pensó en las historias románticas que había oído y se preguntó si estaba perdiendo algo valioso. En tu opinión, ¿podrá la relación entre Arthur y Alia repararse después de este incidente? ¿Qué sientes al escuchar esto? Comenta. El ulular de las sirenas de la ambulancia y los coches de policía se mezclaban, creando una sinfonía caótica frente a la mansión Layton. En el dormitorio de la señora Eleanor, el personal médico estaba administrando primeros auxilios a la anciana. Otro médico estaba vendando la herida en la frente de Alia. El líquido rojo había dejado de fluir, pero una gran venda blanca destacaba sobre su piel morena.
la prueba más clara de la brutalidad que acababa de ocurrir. Arthur estaba inmóvil en un rincón de la habitación. Vio a Charles entregando a la criada María, quien llorando confesaba todos sus actos de envenenamiento, a la policía. La declaración de María fue muy clara. Verónica le había dado una gran cantidad de dinero y un paquete de polvo blanco, instruyéndola para que lo pusiera en el té de la señora justo cuando Alia lo llevara. «Arresten de inmediato a Verónica Layton», dijo el oficial de policía por el walkie-talkie. «Cargos: lesiones intencionales y conspiración para causar lesiones». A Arthur ya no le importaba Verónica. Su destino estaba sellado. Lo que le dolía en ese momento era la mirada de Alia. Cuando el médico terminó de poner la última venda en la frente de Alia, Arthur, inconscientemente, dio un paso adelante. Quería ver su herida, quería disculparse, o simplemente quería ayudarla a levantarse. «Alia, yo». Arthur extendió la mano. La reacción de Alia fue rápida y aguda, como una cuchilla que le atravesó el corazón. La joven dio un respingo, se encogió, abrazándose la cabeza con ambas manos, retrocediendo hacia el rincón de la pared. Sus ojos muy abiertos miraban fijamente su mano, llenos de un pavor extremo. Esa no era la mirada de alguien hacia un benefactor o un jefe. Era la mirada de una víctima hacia quien le ha causado dolor. «No, no me hagas más daño», balbuceó Alia, su voz quebrada. «No hice nada. Por favor». La mano de Arthur se detuvo en el aire. Sus dedos temblaban. Se miró la mano, la misma mano que acababa de usar con todas sus fuerzas para empujar a esa pequeña chica contra la pared. La culpa lo inundó como un tsunami, sumergiendo todo su orgullo y su desconfianza. Él no era el protector de su madre. Él era quien había cometido un error. Había convertido a la benefactora de su madre en una persona herida, en una víctima. «Lo siento», dijo Arthur, con la voz ronca, tan débil que ni él mismo la escuchó claramente. Alia no respondió. Se giró, mirando fijamente a la señora Eleanor, que estaba siendo subida a una camilla. Se tambaleó al levantarse, con la intención de seguir a la ambulancia. «Necesita descansar, Alia», la detuvo el médico. «La herida en la cabeza necesita ser monitoreada por una posible conmoción cerebral». «Tengo que ir con ella», dijo Alia, apartando firmemente la mano del médico. «Tendrá miedo si se despierta y no ve a nadie conocido». Arthur vio la espalda delgada y tambaleante de Alia salir de la habitación. Prefería sufrir dolor para ir con una anciana delirante antes que quedarse en la misma habitación con él un segundo más. Esa noche, la vasta mansión se volvió más vacía y fría que nunca. Arthur no fue al hospital de inmediato. Se encerró en la sala de control de seguridad. Rebobinó la grabación de la tarde. En la pantalla se vio a sí mismo irrumpiendo como un hombre furioso. Se vio empujando a Alia, la vio caer y golpearse la cabeza, permaneciendo inmóvil durante unos segundos antes de levantarse con dificultad y arrastrarse hacia su madre. Arthur apagó la pantalla. No se atrevió a seguir mirando. Apoyó la cabeza en la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. Durante todo este tiempo, en nombre del amor por su madre, había pisoteado la bondad de los demás. Había permitido que la desconfianza del mundo empresarial y la obsesión por la traición de Verónica nublaran su juicio. Veía enemigos por todas partes, hasta el punto de no reconocer a la buena persona que tenía delante. A la mañana siguiente, Alia regresó a la mansión para recoger algunas pertenencias personales. La señora Eleanor había superado la crisis y dormía, con una enfermera del hospital a su lado. Alia quería irse. No podía soportar más el ambiente opresivo y la amenaza constante en esa casa. Al entrar en la habitación de servicio, se sobresaltó al ver a Arthur sentado en la sencilla silla de madera. Llevaba una camisa blanca sin corbata, con las mangas remangadas, y se veía agotado y cansado. Al ver a Alia, Arthur se levantó de golpe. Alia retrocedió un paso, agarrando firmemente la correa de su bolso, buscando ansiosamente una salida. «No tengas miedo», dijo Arthur rápidamente, levantando ambas manos en señal de rendición. «No te haré nada. Yo solo. Quiero hablar». «No tenemos nada más que hablar», respondió Alia, con frialdad, tratando de mantener la calma a pesar de que su corazón latía con fuerza. «El contrato ha terminado. Renuncio. Puedes transferirme el salario
descontando los gastos del hospital de ayer. Alia, por favor. Arthur dio un paso, pero al verla encogerse, se detuvo de inmediato. Respiró hondo, mirándola fijamente a los ojos. Lo siento. Sé que mis disculpas ahora son inútiles y baratas. Me equivoqué, completamente. Permití que la infelicidad con Verónica me cegara. Te convertí en mi blanco de ira. Alia sonrió con amargura, una sonrisa agridulce. No te equivocaste. Solo eres un hombre rico acostumbrado a juzgar a los pobres. En tus ojos siempre seré una aprovechada, una chica inmoral. Una cámara o 10 cámaras no cambiarán los prejuicios en tu cabeza. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría para Arthur, pero también lo hicieron despertar. Se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la esquina de la habitación, donde había instalado secretamente una cámara de vigilancia para observarla. Arthur levantó la mano y tiró con fuerza. ¡Crack! La cámara fue arrancada de la pared, los cables rotos. Arthur la tiró a la basura. Alia se quedó atónita. «Tienes razón», dijo Arthur, su voz firme. «Te he visto a través de la lente distorsionada de la maquinaria y la sospecha. De ahora en adelante, no habrá más cámaras, no habrá más vigilancia». Sacó un sobre de su bolsillo. Alia frunció el ceño, pensando que iba a usar dinero para silenciarla de nuevo, pero Arthur colocó el sobre la mesa, empujándolo suavemente hacia ella. «Esto no es dinero», dijo. «Este es el historial médico detallado de mi madre y su horario de medicación. El médico dice que solo te obedece a ti. No tengo derecho a pedirte que te quedes, pero mi madre te necesita. Y necesito a alguien que me enseñe a confiar de nuevo». Alia miró la cámara destrozada en la basura y luego el rostro demacrado y arrepentido del poderoso hombre que tenía delante. Vio que la arrogancia había desaparecido, dejando solo la súplica sincera de un hijo. No tomó el sobre de inmediato. Pasó junto a él, guardando algunas prendas en su bolso. «Lo pensaré», dijo Alia, al salir por la puerta. «Pero si te atreves a tocarme de nuevo, aunque sea un solo dedo, te denunciaré y me llevaré a la señora Eleanor muy lejos». Arthur asintió. Una débil chispa de esperanza brilló en sus ojos. «Lo prometo». A la mañana siguiente, un olor a comida quemada que venía de la cocina de la mansión, Leighton despertó a Alia. Había decidido quedarse la noche anterior porque la señora Eleanor regresó del hospital y se empeñó en que durmiera con ella. Alia se frotó los ojos y bajó las escaleras con cautela. Entró sigilosamente en la cocina, y la escena ante sus ojos la hizo frotarse los ojos de nuevo para asegurarse de que no estaba viendo mal. Arthur Leighton, el presidente del grupo multinacional, estaba de pie frente a la estufa, con el delantal floreado de la cocinera. Forcejeaba con una sartén para freír huevos, de la que salía un humo negro espeso. Sobre la mesa había un montón de cáscaras de huevo rotas y unas rebanadas de pan tostado completamente quemadas. Al oír pasos, Arthur se dio la vuelta. Tenía la cara manchada de harina y hollín, luciendo tan desaliñado y divertido que Alia estuvo a punto de soltar una carcajada. «Buenos días», dijo Arthur, sosteniendo torpemente la espátula para voltear los huevos. El cocinero se tomó una baja de repente. «Pensaba preparar el desayuno para mi madre y para ti». Señaló un plato sobre la mesa, donde había 2 huevos fritos deformes, con la yema rota y los bordes quemados. «Se ve un poco mal, pero te aseguro que está cocido». Alia miró el plato de huevos, luego a Arthur. Su torpeza y su torpe esfuerzo suavizaron un poco la frialdad en su corazón. Esto no era el acto de un arrogante. Era el esfuerzo de un hombre que intentaba aprender a cuidar a los demás desde las cosas más pequeñas. «Apártate», suspiró Alia, acercándose al fregadero. «¿Vas a quemar la casa o a envenenar a la señora Eleanor de nuevo?» Arthur retrocedió apresuradamente, cediéndole el paso. «Yo solo quería». «Siéntate ahí», ordenó Alia, con un tono tan natural como si ella fuera la dueña de esa cocina. Rápidamente limpió el desorden, batió los huevos, tostó el pan. Apenas 15 minutos después, un desayuno fragante y caliente estaba servido. Arthur comió en silencio, ocasionalmente mirando a Alia, quien le daba de comer las gachas a su madre en la silla de enfrente. La señora Eleanor comía con gusto,
contándole historias antiguas a Alia mientras comía. La escena pacífica era algo que esta fría mansión había echado de menos durante décadas. Desde ese día se estableció un acuerdo tácito. Arthur dejó de ser el jefe inquisitivo y Alia dejó de ser la empleada asustada. Se convirtieron en socios en el cuidado de la señora Eleanor. Arthur empezó a cambiar. Volvía a casa antes, en lugar de asistir a inútiles reuniones sociales. Dedicaba tiempo a escuchar a Alia leer los informes financieros de la Fundación Benéfica Layton, algo que antes simplemente firmaba sin más. «Esto no es razonable», dijo Alia, señalando una línea en el informe y golpeando suavemente el papel con el lápiz. «Los costos de organización de eventos representan el 60% del presupuesto, mientras que el dinero que realmente llega a los pobres es solo el 20%. ¿Es esto caridad o una fiesta disfrazada?» Arthur la miró sorprendido, tomó el informe y lo examinó detenidamente. «Tienes razón. ¿Cómo sabes estas cosas?» «Fui estudiante de tercer año de Administración de Empresas con especialización en finanzas», dijo Alia, con voz tranquila pero con una mirada de tristeza. «Abandoné los estudios porque mi madre falleció y me quedé sin dinero para pagar la matrícula. Soy pobre, Arthur, pero no soy incompetente». Arthur miró a la joven que tenía delante, recordó las veces que la había insultado, llamándola inculta y codiciosa. La vergüenza volvió a invadirlo. Había pasado por alto una joya preciosa solo por la capa de polvo que la cubría. Esta era una de esas historias románticas que comienzan con un malentendido. Al día siguiente, Arthur colocó un gran sobre el escritorio de Alia. «¿Más dinero?», preguntó Alia, frunciendo el ceño. «No», dijo Arthur. «Ábrelo». Dentro estaba el papel de readmisión de la antigua Universidad de Alia, junto con un recibo de la matrícula completa pagada por los últimos 2 años. «No lo acepto». Alia lo empujó de inmediato. «No vendo mi dignidad por una beca. Esto no es caridad». Arthur la miró directamente a los ojos, con una mirada seria y respetuosa. «Esto es una inversión. La Fundación Layton necesita un gerente competente y con corazón. Quiero contratarte para trabajar en la fundación después de que te gradúes. Esto es un adelanto de salario. Puedes devolvérmelo cuando empieces a trabajar, incluso con intereses, si quieres». Alia miró la hoja de admisión. Era su sueño inconcluso. Miró a Arthur, viendo en sus ojos no lástima, sino la expectativa de un socio. «De acuerdo», dijo Alia con decisión. «Te lo devolveré hasta el último centavo y con los intereses del mercado». Arthur sonrió, su primera sonrisa sincera en muchos años. «Confío en que lo lograrás». La vida de Alia dio un giro. Durante el día iba a la universidad. Por la tarde cuidaba a la señora Eleanor y ayudaba a Arthur con los trámites de la fundación. Aplicó los conocimientos prácticos de sus días de vida, en el fondo de la sociedad, a los proyectos de la fundación, transformando cifras sin alma en comidas y hogares reales para los pobres. Una noche, Arthur llevó a Alia a la gala anual de recaudación de fondos. Esta vez, no la hizo ir detrás, sino a su lado. En la zona de comida, Alia se encontró inesperadamente con Ricardo, el arrogante gerente del restaurante que la había despedido en una noche de lluvia y viento. Ahora él llevaba el uniforme de camarero del evento, sirviendo bebidas a los invitados. Su restaurante había quebrado debido a un escándalo de higiene, y él tenía que trabajar como personal temporal. Al ver a Alia, con un elegante vestido de noche, al lado del multimillonario Arthur, Ricardo palideció. Tembló, inclinó la bandeja de bebidas y estuvo a punto de derramar el vino sobre Alia. «Señorita Alia», balbuceó Ricardo, agachando la cabeza, esperando una reprimenda o una venganza. Arthur reconoció al hombre. Se acercó, con la mirada afilada, dispuesto a defender a Alia. Pero Alia levantó la mano para detenerlo. Miró a Ricardo, sin regocijo ni resentimiento. Tomó una copa de vino de su bandeja y sonrió suavemente. «Cuidado, Ricardo, el suelo está resbaladizo». Bebió un sorbo de vino y luego se volvió hacia Arthur. «Vamos, hay muchos invitados a los que saludar». Ricardo se quedó allí, atónito, mirándola marcharse. Su suave perdón lo avergonzó más que 1000 regaños. Arthur miró a Alia
con una admiración disimulada. Se inclinó y le susurró al oído: «¿Por qué no me dejaste darle una lección?» «Porque la venganza solo nos hace iguales a ellos», respondió Alia, sus ojos brillando bajo las luces del candelabro. «Y porque estoy ocupada siendo feliz con mi nueva vida, no hay lugar para la gente del pasado». Su respuesta hizo que el corazón de Arthur diera un vuelco. Se dio cuenta de que esta chica no solo se estaba curando a sí misma, sino que también estaba curando su propia alma árida y espinosa. El muro que los separaba se había derrumbado, reemplazado por los primeros ladrillos de un castillo construido con respeto y comprensión. El Rolls Royce se deslizó suavemente por las calles vacías de la Ciudad de México después de la fiesta. Dentro del coche, el silencio era total, pero ya no era la opresiva y cautelosa quietud de los primeros días. Era un silencio agradable, lleno de pensamientos privados pero sincronizados. Alia apoyó la cabeza en la ventanilla, viendo las luces de la calle desdibujarse en sus ojos. Había bebido un poco de vino tinto, lo suficiente para que sus mejillas se sonrojaran y su mente se relajara. «¿Estás cansada?», preguntó Arthur, sin girarse a mirarla, pero con una voz profunda y cálida que denotaba una clara preocupación. «Un poco», confesó Alia. «Tu mundo es muy brillante, pero también muy agotador». «Ya no es mi mundo», dijo Arthur en voz baja, «al menos no a partir de esta noche. Me has mostrado otra forma de ver las cosas». El coche se detuvo frente a la puerta de la universidad, donde Alia había alquilado un pequeño apartamento cerca para sus estudios. Aunque Arthur le había ofrecido varias veces quedarse en la mansión, Alia se había negado rotundamente a mudarse allí una vez que se matriculó. Quería ser independiente. Quería su propio espacio para respirar y para aprender a valerse por sí misma sin depender de nadie, ni siquiera de Arthur. Arthur bajó y le abrió la puerta. El viento nocturno era frío, y él se quitó el saco y se lo puso sobre los hombros. «Gracias por esta noche», dijo Arthur, de pie frente a ella bajo la tenue luz amarilla de la pensión estudiantil. «Manejaste la situación con Ricardo de manera muy elegante». Alia sonrió, devolviéndole el saco. «No me elogies más, solo hice lo que tenía que hacer». «Alia», Arthur la llamó, deteniéndola cuando se dio la vuelta para irse. Ella se detuvo. «Sé que aún no soy digno de tu total confianza», dijo Arthur, sus ojos sinceros, mirando profundamente en los de ella. «Pero esperaré. No usaré dinero, no usaré poder. Usaré tiempo. Buenas noches, Alia». Alia se quedó allí mirando cómo el coche de lujo se perdía en la esquina. Su corazón dio un vuelco. Sabía que la verdadera batalla comenzaba ahora. No era una lucha contra los enemigos, sino una lucha contra su propio corazón, que poco a poco se ablandaba. Esta era una de esas historias románticas especiales. Los siguientes 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, pero también fueron largos, llenos de esfuerzos incansables. Alia se sumergió en sus estudios como una polilla a la luz. Quería compensar los años interrumpidos. Quería demostrar que Arthur no había invertido en el lugar equivocado. Durante el día asistía a clases. Por la noche trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad y los fines de semana visitaba regularmente a la señora Eleanor en la mansión. Arthur cumplió su promesa. Cambió. Ya no había regalos caros sin sentido, ni control ni vigilancia. Apareció en su vida como una lluvia fina que cala hondo. Los estudiantes de la biblioteca de la UNAM comenzaron a familiarizarse con la imagen de un hombre elegante, con camisa blanca y mangas remangadas, que a menudo se sentaba en la mesa apartada frente al puesto de trabajo de Alia. No la molestaba. Simplemente se sentaba a leer, trabajaba en su tableta y de vez en cuando Alia se quedaba dormida sobre una pila de gruesos libros de texto, él silenciosamente dejaba una taza de café caliente junto a su mano y se iba. Esta era una de esas historias de millonarios que no solo tratan de dinero, sino también de sentimientos. Una noche de invierno, exactamente 2 años después de esa fatídica noche, Alia enfermó. El agotamiento acumulado durante mucho tiempo, sumado a una lluvia repentina, la derribó. Alia yacía febril en su pequeña habitación de alquiler, con tanta fiebre que no podía ni levantar el brazo para coger un vaso de agua. Tenía la garganta seca,
La cabeza le dolía como si la golpearan con un martillo. En su delirio, escuchó unos golpes en la puerta. Luego, el tintineo de la cerradura. Estaba demasiado débil para sentir miedo. Una mano fría se posó en su frente. «Tienes mucha fiebre. ¿Por qué no me llamaste?» Esa voz familiar sacó a Alia de la pesadilla y la trajo de vuelta a la realidad. Abrió los ojos y vio a Arthur sentado al borde de la cama, con el rostro lleno de preocupación. «¿Cómo? ¿Cómo entraste aquí?», balbuceó Alia. «La casera me llamó. Dijo que no había salido de tu habitación en todo el día», dijo Arthur rápidamente, con una toalla húmeda en la mano, colocándola en su frente. «No hables más. Ahorra fuerzas». Arthur no llamó a un médico privado, ni la llevó a un hospital privado caro como solían hacer los ricos. Sabía que ella odiaba la ostentación. Se remangó las mangas y entró en su diminuta cocina. Se oyó el tintineo de ollas y sartenes. Alia yacía allí, escuchando el choque de cuchillos y tablas de cortar, el burbujeo del agua hirviendo y el fragante olor a arroz. Las lágrimas brotaron espontáneamente de sus ojos. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien no le cocinaba una comida cuando estaba enferma? Desde la muerte de su madre, siempre había tenido que valerse por sí misma, tomar medicamentos y acurrucarse bajo las mantas para soportar el dolor. Un momento después, Arthur le trajo un tazón caliente de gachas de carne picada y cebolla. «No cocino tan bien como el chef», dijo Arthur con timidez, enfriando la cucharada de gachas y llevándosela a la boca. «Pero te aseguro que se puede comer. Abre la boca». Alia comió obedientemente. Las gachas estaban un poco sosas, la carne picada no estaba muy bien triturada, pero para ella era el tazón de gachas más delicioso del mundo. «¿Por qué haces esto?», preguntó Alia después de haber comido la mitad del tazón, su voz aún débil. Arthur dejó el tazón, usando un pañuelo de papel para limpiarle la boca. Sus movimientos eran extrañamente atentos y suaves. «Cuando mi madre enfermaba, tú la cuidabas de la misma manera, y ahora quiero cuidarte a ti de esa forma», dijo Arthur, mirando las manos curtidas de Alia. «No para saldar una deuda, sino porque me duele. Me duele ver a esta chica que siempre se esfuerza por ser fuerte». Alia se quedó en silencio. El último muro de hielo en su corazón, el muro construido con orgullo y miedo a ser herida, se derritió por completo ante el torpe tazón de gachas y esas palabras sinceras. Extendió la mano y tomó los dedos de Arthur. «Gracias», susurró. Arthur apretó suavemente su mano. Sin decir nada, simplemente se sentó allí, vigilándola mientras dormía durante toda la larga noche. El día que Alia se graduó con honores, Arthur asistió. No llevó ramos de flores gigantes que llamaran la atención. Simplemente sostenía un pequeño ramo de girasoles, la flor favorita de Alia, mezclado entre la multitud de padres y amigos. Cuando Alia bajó del estrado para recibir su título, con su toga de graduada y el rostro radiante de orgullo, Arthur se acercó. «Felicidades, licenciada Carter», sonrió, entregándole el ramo de flores. «Gracias, señor Layton», respondió Alia con una sonrisa, sus ojos brillantes. «Tengo un regalo para ti», dijo Arthur, sacando un sobre de su bolsillo. Alia entrecerró los ojos en broma. «¿Más dinero? ¿O billetes de avión para dar la vuelta al mundo?» «No», Arthur negó con la cabeza. Su expresión se volvió seria. «Ábrelo». Alia abrió el sobre. Dentro había un grueso contrato legal. Contrato de nombramiento de directora ejecutiva. Fundación Benéfica Maple Light. Alia lo miró, atónita. «Directora ejecutiva, pero pensé que solo me contratarías como gestora de proyectos». «La Fundación Maple Light necesita un corazón, Alia, y necesita una mente fría que sepa calcular para que la bondad no se desperdicie», dijo Arthur, con voz llena de confianza. «No quiero contratarte como empleada. Quiero invitarte a ser socia. Ven a trabajar conmigo. Ayúdame a dirigirla. Te necesito». Alia miró el contrato, luego miró al hombre que tenía delante. Ya no era el arrogante multimillonario que le había tirado dinero a la cara 3 años antes. Delante de ella había un hombre maduro, humilde y que valoraba a las personas. «¿Estás seguro?», preguntó Alia de nuevo. «Seré muy exigente. Reduciré tus gastos de fiesta». «Espero que sí». Arthur se rió a carcajadas. Alia respiró hondo y dobló el contrato. Le tendió la mano. «De acuerdo».
Acepto. Se estrecharon las manos en el soleado patio de la universidad. No fue un apretón de manos formal, sino el de dos camaradas con un propósito común, marcando el comienzo de una nueva era para ambos. ¿Qué piensas del cambio de Arthur y de la decisión de Alia de aceptar la oferta? ¿Reconoces la curación de ambos? Comenta. Alia asumió oficialmente la dirección de la Fundación Maple Light un día a principios de otoño. No hubo una lujosa fiesta de investidura ni fuegos artificiales de celebración. Lo primero que hizo como directora ejecutiva fue firmar la decisión de vender el yate privado de la familia Layton, poco utilizado, y destinar todo el dinero a la construcción de 3 albergues temporales para personas sin hogar en las afueras de la ciudad. Arthur apoyó completamente esa decisión. Dio un paso atrás, asumiendo el papel de presidente del Consejo de Administración para que Alia tuviera plena autoridad en las actividades. Se dio cuenta de que disfrutaba más viéndola brillar que estando él mismo bajo los focos. Se convirtieron en un equipo extrañamente compenetrado. Alia aportaba el sentido práctico, la profunda empatía por los pobres y la rigurosidad en la gestión. Arthur aportaba la visión macro, los contactos y los recursos financieros, y el amor entre ellos, como un río subterráneo, fluía serena y persistentemente. No se casaron. Este tema se había mencionado una vez, durante una cena tranquila, en un pequeño restaurante, que ahora tenía otro dueño, donde Alia solía trabajar. ¿Has pensado alguna vez en una boda?, preguntó Arthur, girando suavemente su copa de vino, su voz con un dejo de vacilación. Alia lo miró, luego miró por la ventana, pensó durante un buen rato y luego negó con la cabeza suavemente. Creo que no, Arthur, dijo francamente. Tanto tú como yo hemos sido demasiado heridos por los lazos. Mi madre vivió sola a pesar de tener un marido. Tú estuviste atado a un matrimonio infeliz con Verónica. Un certificado de matrimonio no garantiza la felicidad. Arthur escuchó en silencio, sin mostrarse decepcionado en absoluto. Él entendía. Quiero libertad, continuó Alia, tomando su mano. Quiero estar contigo porque quiero, no porque deba. Quiero que seamos 2 personas independientes, mirando en la misma dirección, sin atarnos con obligaciones. Arthur apretó su mano. Una leve sonrisa de alivio apareció en sus labios. Lo respeto. Mientras estés a mi lado, el estatus no importa. Y así vivieron. 2 almas libres, unidas por la confianza y un ideal compartido. Pasaron muchos años. Una tarde de espléndido atardecer, Arthur y Alia paseaban por el parque de Chapultepec. Este era el lugar al que solían ir para encontrar la paz después de días de intenso trabajo. El cabello de Arthur ya tenía canas en las sienes, y Alia, aunque ya había cumplido los 35, conservaba su semblante decidido y su mirada brillante como el primer día. Se sentaron en el banco de piedra habitual, viendo a los niños correr y perseguir palomas. ¿Te acuerdas?, preguntó Arthur de repente. Su voz se hizo grave. El día que te tiré el dinero a la cara en el almacén. Alia soltó una carcajada, una risa clara y sonora. ¿Cómo podría olvidarlo? En ese momento parecías tan patético, aunque llevabas el traje más caro. Siempre me he preguntado. Arthur se giró para mirarla. Sus ojos contenían un arrepentimiento que nunca se había desvanecido por completo. ¿Realmente has perdonado a ese tonto? Alia dejó de reír. Lo miró profundamente a los ojos, viendo en ellos el reflejo de sí misma. Una mujer fuerte, feliz y amada. Ese tonto ha cambiado, Arthur, dijo suavemente. Ha cambiado desde la noche en que rompiste la cámara de vigilancia. Ahora, sentado a mi lado, solo hay un hombre que se esfuerza cada día por ser mejor, y estoy orgullosa de ese hombre. Arthur se emocionó. Sus ojos se enrojecieron ligeramente. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño objeto. No era un anillo de diamantes, era el antiguo pañuelo bordado con hilo de oro de la señora Eleanor. El pañuelo viejo y desgastado, pero limpio y planchado. Mamá me dijo que te lo devolviera, dijo Arthur, colocando el pañuelo en la palma de la mano de Alia. Dijo que las cosas preciosas vuelven a su dueño. Pertenece a quien ha guardado la dignidad de esta familia. Alia tomó el pañuelo, y los recuerdos de aquella noche lluviosa de hace más de 10 años la inundaron. Recordó el frío que le calaba hasta los huesos,
la desesperación al ser expulsada de su pensión y el débil calor de la anciana a su espalda. Todas esas dificultades la habían llevado a este momento de paz. Se ató el pañuelo alrededor de la muñeca, haciendo un nudo suave como un brazalete de recuerdo. «Gracias», dijo Alia, «y gracias a ella. Vamos». Arthur se levantó y le tendió la mano. «Hay mucha gente esperándonos. El nuevo proyecto de vivienda social necesita la aprobación del plan». Alia tomó su mano y se levantó. Caminaron juntos por el sendero de grava, sus sombras alargándose bajo la luz del atardecer. No hubo juramentos de amor eterno, ni bodas de cuento de hadas. Solo dos personas, de la mano, caminando juntas en un viaje para difundir la bondad. A lo lejos, fuera de la puerta del parque, una camioneta de la Fundación Maple Light estaba estacionada, lista para distribuir comida a las personas sin hogar. En el costado del vehículo había un logo de una pequeña bicicleta, humilde pero resistente. Alia miró ese logo y sonrió. Miró al cielo, donde una estrella temprana comenzaba a brillar. Susurró al viento: «Mamá, sigo haciendo lo correcto. ¿Lo ves?» Y pareció que, en el susurro de los árboles, una voz suave respondió: «Lo veo, hija mía. Mantén la luz siempre encendida». La historia de Alia y Arthur termina aquí, pero su eco perdura. En un mundo fácilmente cegado por el dinero, el estatus y los fríos prejuicios, es muy fácil confundir la bondad con la manipulación y juzgar a una persona por la ropa que lleva en lugar de por su carácter. Arthur fue así, y a veces nosotros mismos también lo hemos sido. Pero como ves, cada giro en esta historia comenzó con una elección muy pequeña: no dar la espalda, no guardar silencio, no doblegarse ante la injusticia. Alia no salvó a la madre de un millonario, simplemente salvó a una persona abandonada en una noche fría, y esa simple acción lo cambió todo. La bondad no necesita un halo para brillar. Es silenciosa. A veces tiene un precio, pero nunca es inútil. La dignidad es lo más valioso, algo que ningún dinero puede comprar y ningún poder puede pisotear para siempre. ¿Y tú? Si un día te encuentras con una señora Eleanor acurrucada en un rincón oscuro de la vida, o una Alia siendo cuestionada y rechazada por el mundo entero, ¿seguirás de largo o te detendrás? Si esta historia te ha conmovido, deja una palabra clave que refleje tus sentimientos en este momento: amabilidad, esperanza, justicia. ¿Desde dónde ves Historias con Magia? ¿Y cómo te sientes al escuchar esto? Comenta, comparte tus pensamientos y dale a me gusta y suscríbete para acompañar a Historias con Magia en las próximas historias.